Hola a todos nuevamente. Bueno, vamos a continuar con el tercer video. Estamos en el tema 2, cimentaciones superficiales. Vamos a ver cómo obtenemos el QSU. O sea, estamos en la capacidad de carga, pero aquí le vamos a aplicar los factores, el factor de forma, el factor de profundidad y el factor de carga. Entonces, vamos a continuar con este tema. Aquí en la parte de arriba, mano izquierda, pueden ver mi correo electrónico. Por si tienen alguna pregunta o alguna observación. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí tenemos que se prima la cohesión, Q es el esfuerzo efectivo al nivel del fondo de la cimentación, gamma es el peso específico del suelo, B es el ancho de la cimentación, los Fs, C, Q y gamma en función de S son factores de forma, shape en inglés, factores de profundidad son depth o como lo quieran llamar en inglés, los factores de inclinación y los factores de la capacidad de carga ya en S, NQ y N gamma, que son los que trae la fórmula del cálculo de la capacidad general de carga, de la ecuación general de la capacidad de carga. Entonces estábamos acá, donde también NS y N gamma están en función de NQ, y esto es para casos de suelos cohesivos y suelos friccionantes. Ahora, esos factores de carga fueron modificados por Mellerov, entonces Mellerov sacó unas nuevas tablas, donde aquí nuevamente vamos a ver que todo está en función del ángulo de fricción, como lo estamos viendo acá, y eso da unos valores para cada uno de los ángulos, NC, NQ y N gamma. Entonces, con estos valores, pues obviamente Mellerov calculó la capacidad última de carga. Entonces, para hallar los factores de profundidad, debemos de mirar esta relación de su F sobre B de ser menor o igual a 1, y también para un ángulo de fricción igual a 0, entonces aplicaríamos estos que hay acá. Pero cuando el ángulo de fricción es mayor que 0 y esta relación es menor que 1, utilizamos este cuadro. Pero si es mayor que 0 y de su F es mayor que 1, entonces, perdón, y si de su F es mayor que 1, pero phi es igual a 0, entonces vamos a utilizar estos valores. Y si de su F es mayor que 1 y el ángulo de fricción es mayor que 0, vamos a utilizar estos valores. Entonces usted lo que tiene que mirar es las condiciones reales del suelo para saber qué factores de profundidad va a utilizar. Entonces vuelvo y le repito, cuando de su F es menor que 1, pues hay dos casos, phi igual a 0 y el otro caso mayor que 0, y son estos que hay acá. Para de su F, o sea, por decir algo, 4 y 2, 2 es mayor que 1, sí, hágalo aquí. Entonces, si el ángulo de fricción es 0, se utilizan estos valores, y si es aquí si es igual a 0 y si es mayor que 0, entonces aquí utilizaríamos estos valores. Y ya para la inclinación solamente utilizamos estos factores que hay aquí en este cuadro, que son los que utilizó Mellerov y Hanna en 1981 y 1983 respectivamente. Entonces aquí vamos a ahorrar, y cuando hagamos un ejercicio vamos a mirar en qué caso va a caer nuestra hipótesis o nuestro caso real de diseño. Entonces aquí decimos que la relación de su F sobre B mayor o menor que 1, y el ángulo dependen de la relación, perdón, que los factores dependen de la relación de su F sobre B mayor o menor que 1 y del ángulo de fricción igual a 0 o mayor que 0.
El límite del ángulo de fricción, pues aquí nos lo dan como 40, algunos valores y algunos autores lo consideran hasta 45. Entonces, tengamos en cuenta eso, tengámoslo presente. Bueno, continuemos. Aquí vamos a hacer un ejercicio aplicando la fórmula con los factores y entonces vamos a analizar si es mayor o menor. Entonces, de acuerdo al problema 3.1 que estábamos haciendo en el video anterior, B por B es igual a 2 y la profundidad de desplante de su F era igual a 1,5. Entonces aquí tenemos que C era 20 del ejercicio anterior, NC, entonces como el ángulo de fricción en el ejercicio anterior era 25, entonces venimos acá, NC es 20,72, véalo acá, NQ es 10,66 y N gamma es 10,88, entonces ya tenemos estos factores. Entonces, vamos a mirar la tabla, utilizamos la tabla 3.4 que la acabamos de ver y decimos que D sub F sobre B es menor que 1. Entonces vamos a utilizar y el fricción y el ángulo de fricción es mayor que 0. Entonces tenemos que aplicamos la fórmula, aplicamos estas fórmulas, el F sub S, el FQS y el F gamma S de la tabla 3.4 que ya la vimos y nos dan que, miren acá lo que estamos diciendo, que B y L eran igual a 2 porque era B por B era cuadrada, entonces esto da 1 más 2 sobre 2 que da 1, que es esto que estamos viendo acá, sobre NQ por NQ sobre NC, que es este factor y nos da 1,514. Ahora aplicamos esta fórmula, nos da 1,46 y el F gamma nos da 0,6. Vamos borrando eso para que no se nos complique la lectura. Ahora, recuerden, aquí tenemos pues teóricamente todos los datos. Utilizando en la tabla 3.4 ya vamos acá, entonces vamos a hallar el FQD que me da esto, FC y FQD de acuerdo a la tabla son iguales, da 1,25,7 y el F gamma D nos da 1. Entonces de aquí podemos decir que el Q sub es igual, reemplazamos en la fórmula 20 por NC que es 20,72 por el factor de 1,514 por 1,257 por 1 que es este FCI. Después más decimos que es más 1,5 que la profundidad de desplante por el gamma del suelo que era 16,5 por 10,66 que es el NQ por 1,466, véalo aquí, por 1,233, véalo aquí, y por 1 que es este V gamma D. Y así sucesivamente hasta que llegamos al tercer término de la fórmula, que es un medio de 16,5 que es gamma, por B que es 2, por 10,88 que es el N gamma, por 0,6, véanlo aquí, por 1 y por 1. Entonces, eso nos da que el Q último es de 1373. Ahora vamos a borrar eso, a borrar todo esto. Entonces, ese Q último de 1373, ¿qué pasa? Ese no es el permisible hay que dividirlo por el factor de seguridad. Entonces ese factor de seguridad es de 3. Entonces lo dividimos por 3 y nos da 457. Y si le aplicamos
nuevamente el Q bruta, el Q permisible en el área bruta o el Q permisible bruto ahí que se refiere al área donde se va a sentar la fundación, que es de 2×2, nos da 1830. Creo que con la fórmula inicial eso nos daba 1400. Entonces con estos factores la capacidad bruta del suelo nos está dando 1830 y en el anterior creo que nos había dado 1400, para que revisen los videos. Igual, esta es la manera de calcularlo. Entonces esto es un ejercicio que está en Braja MDAS, principios de ingeniería de cimento. Entonces acá este factor, como C es C'0, entonces CNC desaparece de la ecuación y nos queda esta ecuación, este factor, para que no se extrañen. Vea, se tragó un factor, no. Entonces esta nos quedaría la fórmula simplificada, porque como C es 0, ese término se hace 0, entonces solamente tendríamos que coger de la tabla para Phi 34, NQ es este y N gamma es este. El NC no lo necesitamos porque al que multiplicarlo por C que es 0, este término se vuelve 0. Listo. Entonces hallamos FQ, B sobre L no sabemos qué es, pues sabemos que es cuadrada, pero entonces aquí esto va a dar 1. Entonces tenemos que FQ da 1.67, esto sigue siendo 1, esto es 1, entonces da 0.6. De su F sobre E no sabemos, pero sí sabemos la profundidad de 1.22 y obtenemos que FQD es 1 más 1.05B y F gamma D es igual a 1, pues ese ya está en la tabla. Entonces tenemos que Q es igual a 0.61 por 16,5, o sea, todos estos valores, y nos da que el Q sub U, que el Q es de 15.4 kilonewton, o sea, este es este. Listo, nos da 15.4 kilonewton por metro cuadrado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar estos valores en la fórmula. Listo. Vamos a borrar eso para que no se nos complique visualizarlo. Y vamos a tener, vamos a tener esta ecuación, FQD y F gamma D, pues están en función, este está en función de B, este sí es un número, entonces aplicamos la ecuación y nos queda que el Q permisible, que es este de acá, donde dice 18, este, es igual a esta fórmula, a este que ya no lo habíamos hallado acá. Listo. Entonces, esto es una ecuación de segundo grado y lo podemos hallar SB por tanteo y error. Podemos programar una hojita de cálculo y podemos ir tanteando los valores de B para que se resuelva esta igualdad. Entonces, mire que no siempre todo es color de rosa como decimos, sino que tenemos que aplicar las fórmulas y mirar cuánto nos da el B. Aquí nos pusieron a hallar el B, pues obviamente el B nos dio de 1.05 para que se cumpla esta igualdad. Entonces si ustedes lo hacen, pues obviamente le tiene que dar que 667.2 dividido 105 al cuadrado es igual a esta ecuación. Entonces este es otro tipo de ejercicio. Aquí vamos a entrar al tema de los asentamientos. Estos dibujitos están en Braja MDAS, entonces habíamos hablado que podían ser asentamientos instantáneos, como está aquí, y pueden ser también
A ver, pueden ser instantáneos y a largo plazo, o sea, de consolidación primaria y secundaria. Y aquí vamos a ver la tipología. Esto es un asentamiento uniforme, este que acabo de señalar aquí. Este es un asentamiento con volteo. ¿Por qué con volteo? Porque se está inclinando, está tirando hacia el otro lado, entonces tiene este volcamiento. Y este es un asentamiento no uniforme, que por lo general este es el que nos produce los asentamientos diferenciales, y entonces es de los que más distorsión angular tiene. Entonces, para que miremos la tipología de los asentamientos, aquí les dejo la gráfica, también está en Braha MA. El asentamiento de una cimentación se puede dividir en asentamiento elástico inmediato y lo que les estaba diciendo, que es el instantáneo prácticamente, o el asentamiento por consolidación. El asentamiento inmediato elástico de una cimentación tiene lugar inmediatamente después de terminada la construcción, y el de consolidación se presenta a lo largo de los años, y para eso hay una formulita también para calcular los asentamientos a través del tiempo. ¿Qué nos producen los asentamientos? Los asentamientos tanto instantáneos o elásticos como por consolidación, a esos hay que hallarles el incremento de los esfuerzos verticales, o sea, los asentamientos dependen del incremento de esfuerzos verticales y muchas veces del desplazamiento del agua que ocurre cuando el peso de la estructura hace que el agua que está llenando los poros de vacío o los vacíos se desplace. Entonces, eso es lo que nos puede pasar. Entonces nosotros tenemos que mirar que debemos primero de hacer un procedimiento para hallar el cálculo del esfuerzo vertical. Después hay que mirar el asentamiento instantáneo y después hay que mirar el asentamiento por consolidación. O sea, hay que mirar estos tres punticos. Por geometría, pues obviamente esto va a ser R es igual a x2 más y2, o sea, a esta distancia x2 más y2. Raíz, o sea, hay que mirar este punto, ¿sí? Este es x, este es y, la distancia y, entonces de ahí nos sale que este radio es como, por decir algo, la hipotenusa. Entonces nos da que el radio es igual a la raíz de x2 más y2 al cuadrado. Bueno, aquí se aplica la carga P en ese punto, y esto va a tener pues unos incrementos de carga que están calculados por esta fórmula. Delta P es igual a 3P sobre 2pi, la profundidad al cuadrado, por 1 más R sobre Z al cuadrado, raíz de 5 medios, o igual a 5 medios, pues, raíz quinta. Entonces, cuando el esfuerzo es debido a una área cargada circularmente, pues obviamente vamos a tener estas fórmulas donde donde uno va a proyectar y va a hallar a cierta profundidad los esfuerzos que requiere aplicados en esta área circular de acuerdo a los incrementos de Q y de delta Q. Y obviamente, pues, para hacer el análisis nosotros vamos a tener que hacer un análisis sacando un diferencial. Esta área diferencial, este ángulo aquí es de teta, y este espaciecito aquí es un delta R, o sea, delta teta, delta R. Entonces, con este diferencial, con esa área de diferencial, pues el incremento total del esfuerzo está calculado por estas integrales,
que al resolver pues nos dan esta fórmula, que es igual al Q sub 0, o sea, el que viene aquí aplicado, por 1 menos 1 sobre 1 más b sobre 2z al cuadrado, y esto elevado a la 3 medios. Esta es para el área circular. Aquí, pues esto no es otra cosa que los esfuerzos principales en cada cara, y pues uno simplemente, ¿qué hace? Esos esfuerzos están aplicados en un área rectangular. Entonces uno saca la matriz, obviamente pues recuerden que esta matriz diagonal, aquí están los esfuerzos XX, YY y Z, que no son otra cosa que estos esfuerzos aplicados perpendiculares a la cara del diferencial del elemento que estamos analizando, y estos actúan como si fueran, estos esfuerzos serían como si fueran las cargas, ¿cierto? Bueno, y estos que vienen acá, estos que vienen aquí, el esfuerzo XY y el esfuerzo YX, perdón, y el esfuerzo ZX, entonces estos esfuerzos, miremoslos aquí, YX, ZX, deben ser simétricos con este y con este, ¿sí? Y estos esfuerzos son cortantes. Estos son como los taos. Ustedes recuerdan, por allá nosotros teníamos en el círculo de Moore un esfuerzo principal 3 y un esfuerzo 1. Este es el esfuerzo principal, este es el esfuerzo principal menor. Entonces nosotros teníamos aquí, hacíamos un círculo. ¡Ay, María, por Dios, este círculo! Vamos a ver si lo volvemos a hacer mejor. Entonces hacemos este círculo. Teníamos que este radio, esto aquí era el tau, porque aquí estaban los esfuerzos y aquí estaba tau, y la tangente a ese punto, cuando cortaba aquí el eje vertical, esto nos daba el ángulo θ y el valor C. Entonces básicamente estos esfuerzos en un área rectangular, entonces cada uno tiene que ir sacando el esfuerzo perpendicular en X. Esto no es ZX, este es XZ y ZX, listo, para que queden como las mismas unidades, vea. Entonces claro, obviamente la diagonal es sigma XX, sigma XY y sigma XZ en este sentido. Sigma YX, sigma YY y sigma YZ. Y sigma XZ, sigma ZY y sigma ZZ. Pero obviamente actuando en cada cuadrantico hay que buscar. Este es el sigma X, valo aquí. ¿Quién actúa con sigma X? Actúan sigma YX y sigma ZX, véalos aquí. Y así hay que ir sacando los valores para armar esta matriz. Una vez armada esa matriz, pues obviamente para hallar esos esfuerzos, pues el campo de esfuerzos debe satisfacer la ecuación de equilibrio de la mecánica del medio continuo, que la derivada de sigma XX con respecto a X más la derivada de sigma XY con respecto a Y más la derivada de sigma X XZ con respecto a Z por el gamma por G, o sea, por en X más gamma G
por X, que esto no es sino otra cosa que la densidad del peso específico por la gravedad en X, deben de ser igual a 0, porque esto es una masita, esto es una masa. Entonces, todas esas ecuaciones son ecuaciones diferenciales que en cada sentido y en cada una de estas áreas se igualan a 0. Entonces, para que lo tengamos presente, esta es la distribución de los esfuerzos en un semiespacio no cargado con superficie horizontal. Entonces, si usted saca esto en un plano, saquemos esto en un plano, pues este sería el plano. Esfuerzo en X y esfuerzo en Z. El esfuerzo mayor siempre será sigma 1 y el esfuerzo menor siempre será sigma 3. Aquí no sabemos cuál es cuál. Y obviamente, pues, si usted me dice en este punto, en cualquier punto, el esfuerzo en Z, porque está en la profundidad Z, será el gamma por el Z, que eso lo sabemos, que esto es de la mecánica de suelos, que es el gamma por la profundidad. Entonces, ahí lo tenemos, bien explicadito, para que se entienda. Ya me volví acá, entonces tenemos que aquí tenemos una carga inicial, una distribución inicial de esfuerzos, el esfuerzo inicial. Después tenemos un incremento de esfuerzos. Entonces vamos a tener esta configuración, este sigma z, en una profundidad z igual a z1 y en una profundidad z igual a z2, y a medida que tengo más profundidad, estos esfuerzos van disminuyendo, pero se nota que hay que tener en cuenta estos pequeños incrementos de esfuerzos. Entonces, nosotros debemos de tener presente que siempre va a haber un esfuerzo inicial y después van a ver el esfuerzo final va a ser igual al esfuerzo inicial más la sumatoria de los incrementos de esfuerzos en Z, la sumatoria, por pequeños que sean, pero así es. Bueno, entonces esta parte, aclarada esta parte, vamos a continuar con el tema de los asentamientos y vamos a mirar que cuando tenemos unos esfuerzos sobre una área rectangular, perdón, nosotros podemos determinar el esfuerzo en una esquina. Entonces podemos tener, por decir alguna, este es X, este es Y, este es Z, miren acá Z. Entonces este es un diferencial de área aplicado en un área B por L. Entonces imagínense que aquí está la fundación. Listo, aquí está la fundación. Entonces vamos a mirar cómo son estos incrementos. Entonces nosotros acá vamos a mirar los factores de influencia que influyen, valga la redundancia, en un diferencial de área. Entonces ustedes saben que en un punto a cualquier profundidad, un esfuerzo vertical siempre va a ser Q, sería gamma por Z, ¿cierto? ¿Qué es gamma por Z? No deja de ser otra cosa que Q, y eso lo multiplicamos por un factor de influencia ahí. Que ese factor de influencia, pues obviamente es el que nos va a determinar el esfuerzo. Entonces este puntico tiene aquí abajo, cerca donde está esta área paralela a, en este punto va a tener una influencia ahí. Este de aquí, que se refleja aquí, va a tener otra influencia ahí. Entonces
eso ya está definido, y esto es para una área, esto es un esfuerzo debajo de un área, de una esquina de un área flexible, rectangular, cargada. Entonces, ese valor, ese factor de influencia está determinado por esta fórmula. Todas estas formulitas ustedes las pueden programar, que es... ¿por qué las puede programar? Pues porque son en los puntos. Lo único que tenemos que tener presente es esto, mire, todo está en función del largo y del ancho y de la profundidad. Entonces, si por decir algo, vamos a aquí pues a hacer un numerito ahí. Si B igual a 2, B igual a 2 y L igual a 4, y la profundidad del punto supongamos que sea 4 también. Entonces decimos, y z igual a 4, que es como la profundidad de desplante. Entonces decimos que L4 sobre 4, este le daría 1. M le daría 1, listo. Y N le daría 2, dividido 4 le daría 0.5. Y para esto ya hay unas tablas, para uno mirar cuánto es el factor de influencia cuando M es igual a 1, por decir algo y cuando N es igual a 0.5. Entonces, todos estos factores de influencia, pues, los podemos mirar acá enseguida, en las siguientes diapositivas. Aquí tenemos, por decir algo, este es un gráfico para determinar el esfuerzo vertical debajo de una esquina de un área rectangular cargada uniformemente sobre un material elástico isotrópico. ¿Qué quiere decir? Que es un material de suelo uniforme. Vale, bueno, vaya y venga que sea uniforme, porque no siempre van a ser uniformes, pero bueno. Entonces, por decir algo, nosotros ahora teníamos un M de 1, ¿cierto? Teníamos por decir algo, un M de 1, que sería este, M o N, y el otro daba 0.5, entonces si nosotros nos vamos y nos venimos a 0.5, entonces aquí, esto está entre 0.11 y 0.2, entonces esto es 0.1156, entonces aquí nos daría que el factor de influencia es 0.1156, nos daría este valor, ¿sí? Entonces así es que se manejan estas tablas. Este ejemplo aquí que estamos relacionando, pues nos dice que tiene un M1N de 0.24 y un M1N de 0.6. Habría que mirar cuál de los dos es. No sé si esto de punto esté relacionado con el ejercicio que vamos a ver a continuación. Tengámoslo presente, aquí es 0.24 y 0.61, algo así. Bueno, pero ya así se maneja este gráfico. Entonces, vamos a mirar que de acuerdo a los fundamentos de la mecánica de suelos de Boudou, nosotros tenemos que de acuerdo a la superficie de carga, está aquí la ilustración, tiene el diferencial, tiene la ecuación de los incrementos verticales, y de acuerdo al radio sobre la profundidad y a la longitud L y al I, entonces usted va a hallar aquí, esta es la carta de influencia de la tensión para los incrementos de tensión vertical total desde la carga, en la carga de un punto, o sea, en el punto de carga para un punto, en este punto. Entonces, para una carga puntual, perdón, carga de punto no es una carga puntual, qué pena.
estaba traduciendo mal. Entonces, este es para una carga puntual. Este es para una línea de carga. Para una línea de carga. Está la fórmula, entonces vuelve lo mismo, x sobre z, la relación con un i que está aquí, y ustedes vienen y miran dónde les da. Entonces, ¿qué le digo aquí? Entonces ya usted tiene ahí un delta z o lo calcula, y entonces esta es la carta para el factor de influencia de tensión para un incremento de la total de la tensión vertical desde una línea de carga. Bueno, aquí este es para una carga distribuida, la strip, carga distribuida, obviamente. Cuando L es mucho mayor que B, pues entonces si es una vez B, si es dos veces B, si es tres veces B, entonces uno viene a este ábaco y de acuerdo a la relación Z sobre B, la profundidad donde está el punto, mira si es 1 y si es 2B, entonces le daría por aquí. Entonces pues eso ya estamos ahí haciendo suposiciones, pero es para que ustedes sepan cómo leer la tabla. Ahora, para la carga circular, pues estos son los ábacos. Entonces también tenemos que el factor de I pues se puede hallar también acá con Z, y R sub 0 es el radio. Entonces, ¿qué es este? El radio donde viene a dar la carga, ¿cierto? O se calcula con esta fórmula. Entonces, hay maneras de hallarla por cálculo y por ábaco. Lo mismo, esta es muy utilizada en terraplenes, esta de acá abajo. Es muy utilizada en los terraplenes, en vías. Y esta es la que acabamos de ver, que esta es la fórmula. Hay que tener en cuenta una cosa acá. Hay que tener en cuenta una cosa acá, que este valor m por n al cuadrado debe ser mayor que este. Porque si no es mayor, porque si esto es menor, esto aquí daría un valor negativo. Negativo, no es que de menos 1, sino que da un valor negativo cualquiera. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos a este factor donde está m a este, hay que hacerle un truquito, hay que sumarle más pi, hay que sumarle pi. ¿Para qué? Para que pueda quedar en términos positivos y no nos dé un factor de influencia negativo que nos daría una cosa errónea. Estos truquitos pues obviamente se los aprende uno cuando está haciendo los ejercicios y le dan los valores negativos. Este sector acá, este es el de el embankment, es simplemente un terraplén. Entonces el terraplén pues maneja un área mayor abajo y un área menor arriba. Entonces el delta de esfuerzos está dado por esta fórmula, donde Z es el mayor que B para la zona elástica. Y esta es una combinación de rectangular y de dos triángulos, o sea, dos veces para decir que es el trapecio en una carga distribuida, en una carga distribuida, listo. Para que tengamos en cuenta esto, se da mucho en diseño de terraplenes en vías. Y obviamente esta acá nos está diciendo que la figura 6.5, esta es para cuando es cuadrada, y la figura 6.6 cuando es rectangular. Vamos a ver la figura 6.6. ¿Cuál es la figura 6.6? La figura 6.6 es esta.
Cuando es rectangular, entonces obviamente aquí tenemos los ábacos. Y la figura 6.7 es para la del terraplén que estábamos viendo ya anteriormente. Esta es para la del terraplén, mire acá la superficie, que esta es la mitad del terraplén. O sea que de aquí para acá está la otra mitad, para que tengan presente que se pueden manejar los ábacos también. Bueno, no sé si voy a repetir este ejercicio porque no sé si quedó grabado en la última diapositiva. Entonces, a este ejercicio hay dos maneras de hacerlo. Vamos a apagar acá, vamos a mirar. Primero, recuerden que nosotros tenemos un punto aquí en el centro. Entonces, si en el sentido de esto es 5, quiere decir que esto es 2,5. 2,5. Y este sería L, que es 5. Y este B, que es 2,5, entonces este lado es 1,25. Y este también es 1,25. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, que B1 igual a B2, es decir, esta cara es igual a esta. Entonces da 2,5, perdón, esta cara es igual a esta, entonces da 2,5 dividido 2, da 1,25. Y en esta, en L1 igual a L2, entonces 5 dividido 2 da 2,5. Eso queda claro, ¿cierto? Y con eso, con esto, nosotros venimos y hallamos M y N, que están dados por estas fórmulas, que en este caso sería B1 y B2 sobre Z, da 0,2, y N, L1 sobre Z da 0,4. Recuerden, perdón, voy a borrar acá. Recuerden que el punto de influencia acá tiene 4 cuadrantes. Y si nosotros estamos calculando un pedacito de estos, entonces ahorita lo vamos a tener que multiplicar por 4. Entonces decimos que para punto 2 y punto 4 de la tabla 5.2, M2 punto 2 y n igual a punto 4, el i que se lee es de punto 0,328. Y con eso decimos que el Q sub 0, que es de 150 por 4 veces i, porque está influenciado por los 4 cuadrantes. Entonces, eso nos da 19,68. La otra manera de hallarlo es con el factor i sub c completo. Entonces, el punto A está acá. Entonces decimos que aquí es L sobre B, porque es un solo cuadrante, entonces es 5 dividido 2,5 a 2, y el N1 está en función de la profundidad, que sería el B medios, entonces sería 2,5 dividido 2, sería Z sobre esto. Entonces, ¿qué pasaría? Daría 625 sobre 2,5 dividido 2 y nos daría 5. Con estos dos valores vamos a la tabla 5.3, que también está en el manual de Braja y Medas, para que lo revisen. Y nos da que el factor de influencia de ese solo cuadrante es de 0,131. Entonces, al multiplicar Q sub 0 por I sub C, nos da 19,65, que es muy similar a este. Hasta aquí llega esta presentación. Vamos a seguir más adelante con el tema de los asentamientos. Recuerden mi correo www.sanchezm@unal.edu.co y nos veremos en la próxima ocasión. Muchas gracias.